6 minutos pasaron de las 7 de la tarde y saludamos ya a nuestro experto en tecnología. Darío, ¿cómo las buenas tardes? Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola Clary, ¿dije bien el nombre? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Saludamos también toda la... Silencio los inocentes. ¿Cómo? Silencio los inocentes, y ahí ya aparece. Usted sabe que yo no soy contemporáneo con esa película. No, por la Y edad si no. soy contemporáneo, no la conozco igual. Sí, la conocé, pero bueno. ¿Quién no Bueno, recuerda a Cannibal Lecter? Así que, Sí, Si ves la imagen te vas a acordar. Sí, sí. Si veis la imagen de él te vas a acordar. Bueno, saludamos también a toda la audiencia que está prendida hasta ahora acá en la radio en la 99.3. Para todos los contarle un poco, él es el responsable que yo tenga imagen, digamos. Pues el señor, el experto. Así es, mi nombre es que Darío. salga delgado, blanco, no. El pelo negro, no, tanto no. Ah, O sea, tanto no. No, usted no puede hablar del cabello. Usted no. No, usted no. No, pues. pobre Marce, no lo queme pues así, no lo queme. se mete solo. Así que... Pero bueno, Darío, Bueno, con respecto a la nueva tecnología, un capítulo que es muy doloroso, tiene que ver con la utilización de... Bueno, no es... Siempre pasó. Siempre se habló que en cada conflicto hay un salto en la tecnología. En la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, lo que quedó fue de los remaches se pasó a soldadura. En la Segunda Guerra Mundial, lo que fue la utilización de, obviamente, lo que fue la previa de los vuelos hacia el espacio. Y después de la Guerra de Vietnam, la utilización de helicópteros como llegada. Digo así a grandes rasgos. Aparentemente, el conflicto Rusia-Ucrania nos trae la incorporación de nuevas tecnologías con respecto a los drones. Así es, Raúl. Vos sabés que hay investigadores que ya están comparando ciertos aspectos de la guerra con lo que fue Malvinas. ¿En qué sentido? Malvinas, después de la guerra, Claro. se modificaron muchas formas de construir elementos de guerra, digamos, mucho de construir armamento. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo puntual. La forma de volar de los pilotos argentinos hizo que se cambiasen todos los parámetros de cómo los radares Claro. detectaban aviones de combate, digamos, para defenderse tanto en los barcos como en alguna base, digamos. Y la utilización de los misiles, como un misil aire-aire, fue utilizado tierra-agua. Bueno, exactamente. Y bueno, en fin, en la guerra de Ucrania está pasando lo similar. Ucrania, para defenderse, está usando métodos tan inesperados, podemos decirlo de alguna manera. También. Claro, innovadores, que Rusia se vio en la intrincada situación de tener que innovar en muchas cuestiones con tecnología muy moderna y en otros aspectos, irónicamente, utilizando tecnología antigua, o sea, como por ejemplo lo que es la fibra óptica. La fibra óptica no es algo nuevo, ya tiene más de 50 años, si no me equivoco, lo que estuve leyendo. La fibra óptica normalmente todos usamos en nuestras casas para tener internet, pero como muchos de los avances tecnológicos que usamos en nuestro día a día, primero tuvo su aplicación en el ambiente militar. GPS, por ejemplo. Exactamente. Y puntualmente hablando Internet, de la fibra óptica, por ejemplo. la mayoría, en realidad, si vamos al caso de lo que es la tecnología. O sea, lo que hoy los militares están utilizando, nosotros lo vamos a ver uso civil, digamos, dentro de 10 años. Exactamente. Bueno, vos hablabas hoy de la Segunda Guerra Mundial, primera. Primera y segunda. Bueno, Cada uno fue un salto. En la Segunda Guerra Mundial se crea una ciencia que se llama investigación operativa, que se estudia en algunos ámbitos de la informática, que se estudia todo lo que son los avances tecnológicos que primero se implementan en el ambiente militar y después se llevan por una cuestión de seguir expandiendo mercados a la vida Claro, cotidiana. el padre de las computadoras modernas justamente nace por la necesidad de detectar los submarinos alemanes. Mira, ese dato no sabía. El inglés es una película muy buena que es justamente la base después de la utilización de las computadoras. Pero él nace con el tema de detectar los mensajes encriptados del famoso, se me fue el nombre de la máquina, es muy famosa, encriptada de los alemanes, y él necesitaba... ¿La máquina de Enigma? Enigma, decodificar el enigma. Entonces él inventa un sistema que después es, digamos, el inicio de las computadoras. Exactamente. Y bueno, y todo esto del uso, por ejemplo, de lo que es la fibra óptica, en lo que es la guerra de Ucrania, dio inicio a un nuevo fenómeno, que son las ciudades cubiertas por una telaraña, si se quiere, de fibra óptica. ¿Y por qué pasa esto? Traje acá algunas imágenes para ilustrar un poco lo que es para que se entienda más o menos. El uso, en Ucrania se usan mucho los drones. Pero ¿qué pasa con los drones? Los drones se controlan mediante radiofrecuencia.
¿qué sistemas tiene Rusia para contrarrestar esto? Sistemas de guerra electrónica, claro, que hacen que vos no puedas controlar a distancia. Bloquean o interfieren. Exactamente, hace interferencia, o sea que vos no puedas, por ejemplo, los ucranianos no puedan impactar un vehículo, un tanque o tropas rusas, digamos, que están invadiendo el territorio ucraniano. Entonces Rusia se vio en la situación, digamos, de tener que usar como una medida infranqueable, vamos a decirlo entre comillas, kilómetros y kilómetros de fibra óptica en los drones. ¿Qué hacen? Colocan un tambor debajo del dron que tiene muchos kilómetros de fibra óptica. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden controlar, la fibra óptica va conectada entre lo que es el mando del dron y el dron. Entonces el dron vuela varios kilómetros hasta llegar a su objetivo, digamos, donde tiene que impactar. La señal al viajar por un haz de luz, que es por la fibra óptica, es como un cable, alambre de vidrio, digamos. Claro. A diferencia del cable de alambre común y corriente que conocemos, digamos, en nuestro hogar, tiene una mayor velocidad de transmisión de datos y es más maleable y más barato que irónicamente que el alambre, digamos. Entonces por eso se lo vio como una forma más barata de defenderlo, de poder utilizar lo que es el dron, digamos. ¿Y le sirvió a Ucrania eso, Darío? Mira, la guerra sigue igual. Así que es un tire y afloje constantemente, tanto de Ucrania como de Rusia. Por supuesto, se cree que Rusia es un país mucho más grande, con un número de tanto de combatientes como de vehículos mucho mayor. Pero Ucrania, siendo un país más chico, se ve, digamos, en todo lo que es la Convengamos también que noticia. detrás estaba digamos, el poderío económico de Estados Unidos y la OTAN al principio. Claro, exactamente. Bueno, Ucrania ha sabido manejarse ahí políticamente también, con todo lo que es la Unión Europea y Estados Unidos. Hay, quizás vos capaz entiendas un poco más esto de lo que es la geopolítica. Ahí yo creo que hay otros intereses también, Pero obviamente, de la libertad y esas cuestiones. Y yo creo que lo que quería Rusia lo consiguió, que el manejo de los territorios que él siempre entendió que era suyo, y obviamente la salida al Mar Negro, todo lo que 2 o 3 puertos que son estratégicamente utilizados por Rusia y que estaban en manos de Ucrania, bueno, ahora pasaban a ser manos rusas. Por eso es que en su momento se llegó a un principio de paz, pues Rusia ya había conseguido sus objetivos militares. Ucrania dijo que no, bueno, y continuó, digamos. Incluso Rusia tiene frentes en otros países que vos decís que tienen que ver, tiene tropas en África y tiene, bueno, dicen las malas lenguas que tiene agentes, por decirlo, en varios países que, incluso acá en Argentina, que intentan... Ese es otro tipo de guerra. Esa es la guerra que le involucra a usted, digamos. Claro. O sea, para eso está comprobado. Posterior a eso, lo que dio vuelta a la elección por el cual Hillary Clinton pierde la elección justamente en la primera, el primer mandato de Trump, es el mail que ¿se acuerda que unos 30 días antes de que se vote se filtró un mail donde describían una Hillary Clinton que era totalmente distinta a la que se presentaba? Y eso llevó a que cambiara el electorado. Supuestamente hubo... yo digo supuestamente porque la verdad que personalmente después se comprobó la infiltración. No sé. Mira. Se comprobó. Hubo una guerra de hackers, digamos, que se diría. Claro, lo que pasa es que justamente ya estaba Putin manejando, la cercanía de Putin y Trump era muy evidente, los negocios futuros eran muy evidentes, porque detrás de todo esto, más allá que lo disfracen de política, siempre hay negocio. Sí, por supuesto. Todas las guerras, del principio, el origen es dinero o comercio. O sea, comenzó por darte un ejemplo, mucho más acá, pero comenzó mucho antes. El tema del Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano necesitaba más territorio para ubicar sus recursos y necesitaba materia prima, lo mismo que está pasando ahora. Son la pelea de los recursos. Pero cambian los gobiernos, cambian los avances tecnológicos, pero por ahí los intereses, por ahí como que... Porque el ser humano no cambia. El ser humano es el mismo. O sea, usted rasca lo que es la contextura social y el ser humano es el mismo que está en la caverna. O sea, con sus mismas necesidades. Lo que pasa es que ahora en vez de ser una caverna, es un country nordelta. Pero es lo mismo, el ser humano es el mismo. Hay algunos cambios en la humanidad. ¿Qué se espera a futuro con respecto a esto? O sea, que ¿usted entiende que va a dejar la guerra ucraniana desde el punto de vista tecnológico? Yo creo que hasta que Rusia no consiga un avance fuerte o un logro que vos podés decir,
anexó tantos kilómetros de territorio ucraniano, por decirte, o tomó tal base o tal recurso natural, no sé. Creo que va a seguir igual. Es lo que lo demuestra cómo está la guerra en este momento, digamos. Darío, como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, es un placer, Raúl. No, gracias. no, no, gracias a vos. Vos sabés que la geopolítica me gusta mucho. Y si la asociamos a tecnología, que yo entiendo poco, es mucho mejor. Ya somos dos. Música, tanda y ubicamos a nuestro entrevistado. Marcelo, gracias.